Hey chicos, esta noche vamos a un lugar distinto. Subimos hacia el aire frío de los valles altos de Nepal, donde los acantilados respiran y las abejas crecen más grandes que una mano humana. Existe una miel aquí capaz de alterar el pulso, de torcer la vista en colores febriles. Los locales la llaman miel loca. Puede hacerte sentir divino por un instante, o dejarte en silencio para siempre. Probablemente no sobrevivirías a esta escalada ni al sabor que viene después. Así que, antes de acomodarte, toma un momento para darle me gusta al video y suscribirte, pero solo si de verdad disfrutas lo que hago aquí. Dime desde dónde me estás viendo y qué hora es allá donde estás. Ahora baja las luces, enciende quizá un ventilador para ese suave zumbido de fondo, y dejemos que esta historia nos lleve despacio hacia las montañas. El valle de Lamkung se despierta antes que el sol. Las terrazas talladas en la ladera parecen costillas de un animal dormido, y entre ellas respira una neblina que huele a leña húmeda y a leche de cabra. Los niños aprenden a caminar sobre piedra, a distinguir el sonido del río del zumbido de las abejas. No son pequeñas, ni inofensivas, son abejas gigantes, Apis laboriosa casi 3 centímetros de largo, con alas de un bronce brillante que parpadea bajo el sol de la mañana. Se oyen antes de verse, un murmullo continuo que parece surgir del pecho mismo de la montaña. En esa vibración vive la infancia de quien será cazador de miel. Tu padre te enseña que los acantilados no son solo roca, respiran. Cuando las flores del rododendro enrojecen, las abejas despiertan y el aire se vuelve más denso, como si la montaña exhalara un secreto. Los ancianos susurran que las abejas beben la sangre de los dioses, y que la miel que producen es al mismo tiempo medicina y veneno. En el pueblo nadie ignora esas palabras, todos conocen a alguien que tomó demasiado y quedó suspendido entre el sueño y la muerte. Tú escuchas esas historias desde pequeño, con el mismo miedo y fascinación que provoca ver un fuego demasiado cercano. Y aún así, cada primavera te escapas para mirar el enjambre desde la distancia, sentado en la hierba, observando cómo el aire vibra en ondas doradas. No lo sabes todavía, pero ese zumbido va a quedarse contigo, a instalarse dentro como un órgano más. Tu padre pertenece a la última generación de cazadores que aún escala los acantilados sagrados. Durante décadas, los hombres han repetido los mismos ritos. Tu padre bebe una cucharada disuelta en agua tibia. Sus ojos se entrecierran, la respiración se calma. Dice que la miel concede fuerzas y se la respeta, que el exceso es castigo de los espíritus. Tú lo imitas. El sabor es amargo, luego dulce, luego de nuevo amargo, como si cambiara de forma dentro de la boca. Todo se ilumina demasiado, ríes sin saber por qué. El suelo parece moverse con tu respiración. Por un instante sientes que la montaña te atraviesa, que respira contigo. Despiertas en la oscuridad. El techo parece inclinado, las sombras palpitan. El zumbido sigue, pero viene de adentro. Tu corazón late despacio, tan despacio que temes que se detenga. Un frío espeso te sube desde los dedos, te llena la lengua. La voz de tu padre llega desde lejos, distorsionada, como si se moviera bajo el agua. La miel no ha terminado contigo, sigue trabajando, reescribiendo el ritmo de tu sangre. Pasan horas o siglos. Cuando por fin amanece, el dolor detrás de los ojos es un recordatorio. Dicen que tuviste suerte. Tú asientes, finges olvido, pero en realidad recuerdas cada segundo, el brillo del aire, la sensación de ser liviano y eterno. Las semanas siguientes te descubren más callado, más atento. Escuchas el zumbido en el río, en el molinillo del grano, en el silencio antes del sueño. Ya no es un ruido externo, es un eco interno, un pulso paralelo al de tu corazón. Vuelves al acantilado, no para subir, sino para mirar. El viento te acaricia la cara con olor a resina. La cuerda cuelga inmóvil, esperando. Piensas en el fuego, en la miel, en el instante exacto en que el miedo se volvió deseo. No puedes dejarlo atrás.
Dices que lo haces por tradición, por respeto, pero sabes que es otra cosa, una sed. Cada noche pasas la mano sobre el frasco de vidrio. Dentro, el líquido rojo parece respirar. Al destaparlo, el aroma te arrastra, dulce y metálico. Tomas una cucharada, cuidadoso. El zumbido regresa, leve primero, luego total. Esa noche, mientras el pueblo duerme, te sientas junto a la ventana abierta. Afuera, el aire vibra. No hay abejas en el cielo, y sin embargo las escuchas. Cierras los ojos y respiras. La montaña, piensas, está despierta, y tú por primera vez también. El pueblo se acostumbra a los silencios de quien regresa cambiado. En las semanas posteriores a la casa, los vecinos hablan bajo, observan desde lejos. Algunos te saludan con respeto, otros con una distancia que huele a superstición. Dicen que los que prueban la miel roja quedan marcados, que el zumbido los persigue incluso en sueños. Tú no respondes. Caminas entre ellos con la calma de quien ha visto algo que no se puede explicar. En la plaza los ancianos juegan a adivinar cuándo volverá la temporada de floración, y mientras lo hacen, tus manos tiemblan apenas imperceptibles, como si aún sostuvieran la cuerda que te separó del vacío. En casa, tu padre observa sin hablar. Su rostro tiene la textura de la piedra pulida por el viento. Una noche, mientras corta las ramas secas para el fuego, rompe el silencio. Dice que el zumbido no es un castigo, sino una herencia, que cada generación de cazadores lleva en el pecho ese eco, un recordatorio del vínculo entre la carne y la montaña. Tú lo escuchas, intentando creer que no es condena sino pertenencia. El fuego chispea y en el resplandor, ves reflejado el frasco donde guardas la última porción de miel. Piensas en abrirlo, pero su mirada te detiene. Afuera, las abejas vuelan hacia el bosque, incluso en la oscuridad. El trabajo en los campos continúa. La vida cotidiana no espera. Cultivas maíz, reparas techos, ayudas a levantar muros. Pero en cada tarea, hay un momento en que te detienes, mirando hacia los acantilados. Las sombras allí cambian de forma durante el día. Algunos dicen que son espíritus, otros que son solo nubes, pero tú sabes que son recuerdos, condensaciones de lo que viste cuando colgabas del abismo. A veces el viento trae un aroma de flores, y con él, la promesa del regreso. Una tarde, un extranjero llega al pueblo con una cámara colgada del cuello y ojos que buscan respuestas que no sabría comprender. Habla despacio, con gestos amplios, pregunta por la miel, por los cazadores, por los efectos. Los niños lo siguen, curiosos. Tú lo observas desde lejos. Cuando finalmente te encuentra, te ofrece dinero por acompañarlo al acantilado. Su voz tiembla, no por miedo sino por entusiasmo. Aceptas, no por el dinero, sino porque en su propuesta hay una excusa para volver. El camino hacia la montaña se siente distinto cuando lo recorres con alguien que no pertenece. Él tropieza con las raíces, se maravilla con cada insecto, con cada piedra. Tú caminas en silencio, escuchando. El zumbido vuelve incluso antes de que las colmenas sean visibles. Al llegar, él levanta la cámara. Tú observas cómo encuadra, cómo busca el mejor ángulo de algo que nunca podrá entender del todo. Las abejas giran alrededor de su cabeza. No lo atacan, solo lo prueban. En ese momento comprendes que la montaña elige a quién mostrar su rostro. Mientras él filma, tú recoges un trozo de panal caído. Lo exprimes sobre la palma y miras la miel escurrir, roja como hierro líquido. El olor es embriagador, mezcla de flor y resina. Le adviertes que no la pruebe, pero la curiosidad humana es más fuerte que el miedo. Apenas toca la lengua, sus pupilas se dilatan. Dice que el aire vibra, que el color de las hojas cambia. Lo sostienes cuando su cuerpo cede. El zumbido en tu cabeza se alinea con el suyo, como si por un instante compartieran el mismo ritmo interno. Lo llevas de vuelta al valle, y durante el descenso, sientes la cuerda calentar tu piel, viva como si recordara.
De vuelta en el pueblo, los ancianos murmuran que la montaña se ha cobrado su tributo. El extranjero duerme 3 días y 3 noches. Cuando despierta, ya no busca filmar. Solo observa el horizonte con una tristeza tranquila. Antes de marcharse, te entrega la cámara, diciendo que dentro hay algo que debes ver. Esa noche, mientras la luz del fuego parpadea, revisas las grabaciones. En la pantalla, la imagen se distorsiona. El zumbido se escucha a través del micrófono, profundo, constante, como si proviniera del interior del aparato. En un fotograma, ves algo imposible, tú suspendido en el aire, pero tus ojos están abiertos, mirando hacia ti mismo. Desde ese momento, el sueño y la vigilia se confunden. Caminas por el pueblo y a veces no recuerdas cómo llegaste a cada lugar. El zumbido se convierte en melodía, a veces suave, a veces insoportable. Los demás cazadores dicen que eso pasará, que la montaña necesita tiempo para soltar a quien toca su sangre. Pero dentro de ti, sientes que no es un lazo que pueda romperse. Por las noches, despiertas sobresaltado, creyendo escuchar a tu padre hablando con las abejas. Una madrugada lo encuentras de pie frente al acantilado, sin cuerda, sin humo, mirando el vacío. La bruma lo cubre hasta la cintura. Se vuelve hacia ti y sonríe. Dice que ha oído el llamado, que esta vez bajará sin ayuda. Corres, pero él ya ha desaparecido entre la niebla. Lo buscas durante días. Solo encuentras una cuerda vieja, deshilachada, y un fragmento de panal pegado a la roca. Lo entierras con las manos, en silencio. La montaña no devuelve cuerpos, solo ecos. El pueblo guarda luto, pero la vida sigue. Alguien tiene que continuar la tradición. Cuando vuelves a sostener la cuerda, ya no sientes miedo. Sientes una calma extraña, como si la montaña te hubiera adoptado. Las abejas vuelan alrededor, lentas, pesadas. Desciendes, paso a paso, el humo subiendo a tus ojos. El aire huele a cera y a eternidad. Piensas en tu padre, en el extranjero, en la cámara que aún guarda ese zumbido, y entiendes que nadie regresa igual. La cuerda vuelve a tus manos como una serpiente domesticada. El bambú cruje con el peso de la humedad, y el olor a miel vieja impregna cada fibra. Te has convertido en el cazador que prometiste no ser, pero las promesas no tienen sentido cuando el eco de la montaña dicta tus movimientos. Los hombres del pueblo te acompañan, aunque sus rostros revelan el temor que nadie se atreve a nombrar. Dicen que la primera caza después de una muerte es la más peligrosa. Tú asientes sin responder. El cielo está cubierto por nubes que parecen contener un secreto. Antes de comenzar, colocas el frasco de miel que tu padre guardó por años en el centro del fuego. La tapa silba, el vidrio tiembla, y el aroma se eleva como un fantasma. Los hombres cierran los ojos y murmuran una oración que apenas recuerdan. Dicen que así la montaña reconocerá tu intención. Tú no oras, solo observas el humo girar hacia las rocas, como si buscara algo invisible. El zumbido comienza, suave al principio, luego más profundo, más orgánico, hasta parecer el sonido de la sangre corriendo por las venas del mundo. Desciendes. Cada metro de cuerda es una respiración. Las abejas emergen del aire como fragmentos de sombra. No atacan, solo orbitan, guiadas por una inteligencia más antigua que la tuya. El aire es más cálido aquí abajo, saturado de humedad y de un olor dulce que roza lo nauseabundo. Frente a ti, los panales brillan con la luz tenue de la mañana. La miel gotea lenta, espesa, roja como la carne de una fruta prohibida. Sabes que no deberías probarla, pero la memoria no obedece a la razón. La lengua recuerda lo que el alma niega. El primer contacto te sacude. La miel se disuelve en la boca y el mundo se expande. La cuerda se convierte en un hilo de luz, la montaña respira, el aire late. Las abejas ya no son insectos sino pensamientos, flotando en un espacio compartido. Sientes que podrías quedarte aquí para siempre, suspendido entre el cielo y la tierra sin tiempo.
pero algo en la parte más antigua de tu cuerpo grita que regreses. Trepas lentamente, el peso del frasco en la mano, la mente dividida entre el placer y la culpa. De vuelta en el pueblo, los hombres te rodean con respeto. Dicen que la miel de esta temporada será fuerte, que sanará a los enfermos y limpiará el alma. No entienden que el verdadero efecto no está en el cuerpo. Por la noche, cuando el fuego se apaga y solo queda el murmullo del viento, sientes que el zumbido no se ha detenido. Es constante como si el interior de tu cabeza fuera un enjambre. Intentas dormir, pero cada vez que cierras los ojos, ves el acantilado, la cuerda y un resplandor que late desde dentro de la roca. Con el paso de los días, el mundo se fragmenta en capas. Lo visible y lo invisible comienzan a mezclarse. A veces, mientras caminas por el sendero del río, el sonido del agua se transforma en el mismo zumbido profundo, hipnótico, envolvente. Otras veces, mientras hablas con los aldeanos, sientes que sus palabras se alargan, que el aire entre cada sílaba se espesa. Nadie nota tu distracción. Te has vuelto parte del paisaje, un rostro más en la procesión interminable de los que buscan la miel sin saber que también los busca a ellos. Una mañana, al despertar, encuentras la cámara que el extranjero te dejó. No recuerdas haberla guardado. En la pantalla, un solo archivo aparece, sin fecha. Lo reproduces, y el sonido te inunda. No es voz humana ni ruido natural. Es el mismo zumbido, más claro, más cercano. La imagen muestra el acantilado, pero las abejas no están. En su lugar, ves sombras moviéndose como si el aire tuviera forma. Entre ellas, reconoces una figura tu padre, ascendiendo sin cuerda, con la miel derramándose sobre sus manos. Gritas, pero no hay sonido. La cámara se apaga sola, dejando la habitación a oscuras. El miedo te acompaña durante días, pero no puedes dejar de pensar en volver. Lo racional se disuelve como la miel en el agua. Llamas a los otros cazadores. Ninguno acepta acompañarte. Dicen que la montaña ya cobró su precio, que volver tan pronto sería tentar al destino. No los culpas. Preparas el equipo solo. Atas la cuerda al mismo árbol. Revisas los nudos, te persignas sin fe. Mientras te acercas al borde, el viento cambia. Trae un olor a humo y flor. Y debajo de ese perfume, un tono grave casi imperceptible, el zumbido esperándote. Te detienes al borde del vacío. Las nubes se mueven bajo tus pies. El río parece un espejo opaco. Sientes un escalofrío en la nuca, una advertencia o una invitación. Desciendes. El mundo se comprime, el aire vibra. Las abejas emergen, más lentas, más grandes, casi translúcidas. No las temes. Al contrario, las reconoces. Cada una parece llevar algo de ti, una partícula de tu propio aliento. Llegas a la altura del panal mayor. Está más oscuro que antes, cubierto de una película brillante. Lo tocas y notas que late. Dentro hay movimiento. No sabes si son larvas o algo más. La miel fluye por tus dedos, y de pronto la piedra emite un sonido profundo, un suspiro. El vértigo te obliga a cerrar los ojos. El zumbido se multiplica. Sientes que la cuerda se tensa, que el aire se calienta. En ese instante comprendes que el abismo no es un lugar sino una mente, que cada cazador que cayó nunca desapareció, se disolvió en la vibración que recorre la montaña. La miel es su memoria, el zumbido su voz. Abres los ojos. El cielo gira. No sabes si estás subiendo o cayendo. La cuerda desaparece. Todo se reduce a una frecuencia, un tono continuo que vibra dentro de ti. Cuando despiertas, estás en la base del acantilado. No recuerdas cómo llegaste. El frasco está intacto, lleno hasta el borde. Lo llevas al pecho y sientes que late. El sol ya se ha puesto, pero la luz roja del ocaso parece provenir de dentro de la miel. Regresas al pueblo sin mirar atrás. Los perros no ladran. Las casas están en silencio. Nadie sale a recibirte. En tu hogar el fuego aún arde, aunque nadie lo encendió. Te sientas frente a él, abres el frasco y observas.
En el reflejo ves tu rostro, pero algo se mueve detrás. No es sombra ni humo. Es el eco de una forma que se repite desde el inicio de los tiempos. La miel cae en la cuchara, tiembla. En el fondo el zumbido vuelve, más suave, casi un arrullo. Lo llevas a los labios, y por un instante el mundo entero se detiene. No hay montaña, ni pueblo, ni cuerpo, solo una vibración suspendida en el aire, la misma que oías cuando eras niño, la misma que acompañó a tu padre. La tragas, y entiendes que la montaña nunca deja de comer, solo cambia de huésped. Las noches en Lamkung se han vuelto más largas desde tu último descenso. El aire parece más pesado, cargado de humedad y de un silencio que no es natural. Los aldeanos te observan con una mezcla de respeto y temor. Nadie te pregunta qué viste allá abajo, pero todos saben que regresaste distinto. Los niños se apartan cuando pasas, y los perros aúllan sin motivo. En el interior de tu casa el frasco de miel descansa sobre la mesa, sellado, pero cada vez que el viento sopla juras escuchar un zumbido proveniente de dentro, como si algo respirara en su interior. Tu cuerpo aún se siente ajeno, como si cada movimiento no te perteneciera del todo. Por las mañanas, tus manos tiemblan, y un leve ardor sube por los brazos hasta los hombros. No es dolor ni fiebre, es una vibración, una pulsación que coincide con tu corazón. Intentas ignorarla, intentas volver al ritmo del pueblo, trabajar la tierra, reparar el techo, llevar agua desde el río, pero en cada tarea sientes la montaña mirándote, vigilando tus gestos. Por las noches sueñas con las abejas, no las ves, solo oyes el zumbido, y cada vez está más cerca, más humano, como si pronunciara tu nombre con un tono bajo y constante. Los ancianos te advierten que no debes mantener la miel en casa tanto tiempo. Dicen que la montaña no soporta que su sangre esté lejos de ella. Uno de ellos, un hombre de barba blanca y ojos de un gris profundo, se acerca un día con una jarra de barro. Te dice que debes devolver parte de lo que tomaste, dejarlo en la tierra para equilibrar la deuda. No lo haces. Le sonríes con respeto, pero al cerrar la puerta la curiosidad te vence. Vuelves a abrir el frasco. Dentro la miel se ha oscurecido. Ya no es roja sino casi negra, y la superficie burbujea con lentitud, como si hirviera a pesar del frío. Te inclinas y percibes un olor nuevo, no a flores ni a resina sino a hierro y ceniza. La tapa vibra bajo tus dedos. La cierras de golpe. Los días se confunden. Empiezas a perder la noción del tiempo. A veces crees escuchar voces fuera de la casa, pero cuando sales, no hay nadie. Una tarde encuentras huellas en el barro que conducen hasta tu puerta y luego desaparecen. Nadie reconoce esas pisadas. El viejo del pueblo te mira con tristeza y murmura que la montaña te está llamando de nuevo. Intentas reír, pero el sonido no sale. Solo el zumbido constante detrás de los dientes. Esa noche, sin proponértelo, te levantas y caminas hasta el borde del valle. La luna apenas ilumina el sendero, y cada piedra brilla como si guardara luz propia. En el horizonte los acantilados se alzan como murallas vivas. Te detienes al escuchar algo, un susurro, o quizá el eco de tu propio paso. El viento trae consigo el olor de las flores de rododendro. Cierras los ojos y sientes el mismo calor en la garganta que sentiste la primera vez que probaste la miel. El frasco late bajo tu brazo. Comprendes que no podrás resistirte mucho tiempo. Al amanecer, decides subir. Esta vez no llevas cuerda. No llevas humo, ni gancho, ni compañeros. Solo tus manos y el frasco pesado como una promesa. Cada paso sobre la roca despierta el zumbido que duerme en tu pecho. La montaña no se opone, parece abrirse, permitiéndote pasar. Las abejas te rodean, pero ya no sientes miedo. Son lentas, como si reconocieran en ti algo familiar. Llegas al borde del acantilado y miras hacia abajo. No hay vacío, solo un resplandor ámbar que se mueve. El tiempo se dilata. Sientes que tu cuerpo se disuelve, que tus pensamientos se dispersan en el aire. La miel gotea entre tus dedos y cae sobre la roca, donde chispea como si tocara fuego.
El zumbido crece, te envuelve, se convierte en una vibración que atraviesa la piel, los huesos, la sangre. ¿Entiendes, en ese instante, que la montaña no es un lugar sino un cuerpo vivo, y tú formas parte de su sistema, una célula que regresa al origen? No sientes miedo, sientes descanso. Horas después, los aldeanos encuentran el frasco vacío junto a la cuerda vieja. Nadie habla del tema. Dicen que la montaña toma lo que necesita y devuelve lo que sobra. Pero al caer la tarde, cuando el viento baja por el valle, todos escuchan un nuevo tono en el zumbido de las abejas, más grave, más humano, casi como si respiraran al ritmo de un hombre. Y en cada casa, alguien jura oír una voz entre el sonido, un susurro que repite un nombre que el pueblo decide no recordar. Después de aquella mañana, el pueblo vive con una nueva quietud. El zumbido de las abejas nunca cesa, pero algo en su ritmo ha cambiado, como si el aire respirara distinto. Los ancianos dicen que cuando un hombre desaparece en la montaña, deja parte de su alma en el viento, y que ese viento a veces se enreda en los hilos de la miel. Nadie pronuncia tu nombre, no por olvido, sino por respeto. En las noches sin luna, el sonido del enjambre parece arrastrarse por las calles, filtrándose bajo las puertas, entrando en las casas como una plegaria. La cámara del extranjero, olvidada durante meses, vuelve a encenderse sola una madrugada. En la pantalla, una luz parpadea y una imagen se forma: el acantilado, inmóvil, pero en el centro, un destello dorado se mueve, sube y baja, como un cuerpo que respira. Quienes la ven dicen que es solo un reflejo, un error de la lente. Otros aseguran que eres tú, todavía suspendido en el aire, atrapado entre roca y nube, aún sosteniendo el frasco vacío. Sea lo que sea, la grabación desaparece de la cámara al amanecer. Solo queda el sonido, un tono bajo continuo demasiado orgánico para ser estático. Con el paso del tiempo, los nuevos cazadores se entrenan. Ninguno quiere descender al mismo acantilado donde te perdiste, pero la necesidad los obliga. El pueblo vive de esa miel, de sus ventas a comerciantes que vienen desde Katmandú en busca del néctar rojizo. Cada temporada, los jóvenes repiten el ritual, convencidos de que bastará con oraciones para mantenerse a salvo. No entienden que el peligro no está en la caída ni en el veneno, sino en el llamado. Uno por uno, empiezan a escucharlo. Primero un leve zumbido en la distancia, luego una vibración en el pecho, y así lentamente el ciclo comienza de nuevo. Uno de ellos, un muchacho de mirada clara, te recuerda. Era niño cuando te vio por última vez, ayudando a su padre con la cuerda. Ahora repite tus movimientos con una precisión que asusta. Habla poco, come poco, y cada noche se sienta frente al fuego, observando la llama como si esperara una señal. En su casa, su madre dice que sueña contigo. Dice que lo llama desde la montaña, que en sus sueños la miel le habla con tu voz. Nadie la cree, pero al amanecer, cuando el aire vibra, los pájaros no cantan, solo el zumbido. El día de la caza llega otra vez. Los hombres preparan las sogas, los cestos, el humo, todo se repite idéntico. Pero cuando el joven desciende, algo distinto ocurre. Las abejas no lo atacan, se apartan, girando a su alrededor, trazando un círculo perfecto. Desde arriba, los demás observan, incapaces de moverse. Él toca el panal, y el sonido se detiene. Por un instante, el mundo queda en silencio absoluto. Luego, una sola nota resuena, baja, profunda, humana. El muchacho alza la cabeza, y jura ver, entre el vapor de miel, un rostro conocido reflejado en la piedra. El tuyo. El pueblo guarda el secreto. Nadie lo comenta, pero todos lo sienten. Los meses pasan, y las abejas migran a otro acantilado. La miel cambia de sabor. Ya no tiene el tono metálico de antes, sino un dulzor más oscuro, más pesado, como si contuviera memoria. Algunos dicen que basta una gota para recordar sueños que nunca se tuvieron. Otros aseguran que provoca una calma extraña,
una paz que se parece demasiado al olvido. Los viajeros compran frascos sin sospechar que dentro hay algo más que néctar. En las noches frías, cuando la neblina cubre el valle, los aldeanos creen verte, una figura solitaria que camina por los bordes del acantilado, con una linterna hecha de bambú, moviéndose sin prisa. A veces el resplandor se apaga de golpe, otras, permanece encendido hasta el amanecer. Dicen que no es fantasma ni maldición, sino guardián, que mientras la montaña tenga su eco, el pueblo tendrá su sustento. Pero en el fondo, todos temen el día en que el zumbido desaparezca, porque eso significaría que la montaña finalmente ha dormido, y que todo lo que vive en su interior buscará un nuevo cuerpo para despertar. Y así continúa el ciclo. La montaña respira, el pueblo trabaja, las abejas zumban. Los hombres siguen bajando, generación tras generación, creyendo que lo hacen por tradición o por necesidad. En realidad, solo responden a un llamado antiguo, el mismo que te arrastró, el mismo que nunca se apaga del todo. Cuando el viento sopla desde el norte y atraviesa el valle, lleva consigo un sonido casi imperceptible, una nota sostenida que vibra en el pecho de quien la escucha. No todos la oyen, solo aquellos que alguna vez probaron la miel roja. Ellos entienden lo que los demás no pueden, que la montaña no devora, transforma, que el abismo no traga, integra, y que cada zumbido es una respiración compartida entre la piedra, el hombre y la memoria. En cada gota de miel hay un fragmento de todos los que se atrevieron a descender. En cada eco, un recordatorio de que la belleza y el peligro son la misma sustancia, solo separadas por la cantidad que la lengua soporta. El muchacho vuelve una última vez. Nadie lo ve partir. Pero al día siguiente, sobre la piedra del acantilado, aparece un nuevo frasco. Dentro, la miel brilla con un color desconocido, entre dorado y gris. Quienes se atreven a probarla dicen que sabe a silencio, a sueño, a voz humana. El zumbido del valle vuelve a cambiar. Ya no suena como un enjambre, sino como respiraciones acompasadas, miles de ellas, fundidas en una sola frecuencia que asciende y desaparece entre las nubes. El ciclo se cierra, pero la historia no termina, porque en algún lugar del valle, bajo la roca, o dentro de un cuerpo nuevo, la montaña sigue recordando, y en esa memoria estás tú, suspendido en el aire, con las manos cubiertas de miel, aún respirando al compás de las abejas. Con el paso de los años, el valle se acomoda alrededor de su propio mito. Los nuevos cazadores nacen y mueren sin saber que sus vidas están entretejidas con la misma historia. Las casas de barro se repintan, los campos cambian de dueño, pero el zumbido nunca se va. Es la base de todo, del trabajo, de la fe, del miedo. En las noches de verano, cuando las abejas duermen y la brisa se mueve entre las hojas del rododendro, los ancianos cuentan a los niños que la miel roja no es un alimento, sino una prueba, que solo quienes llevan una herida invisible en el alma pueden escuchar el llamado de la montaña. Y aunque los niños se ríen y fingen no creer, todos duermen inquietos, soñando con un resplandor ámbar al fondo del precipicio. Las caravanas de comerciantes continúan llegando. Pagan con billetes húmedos, con historias extranjeras y cámaras relucientes. El pueblo los recibe con hospitalidad, pero detrás de las sonrisas hay desconfianza. Los forasteros preguntan demasiado, tocan lo que no entienden. Algunos insisten en probar la miel directamente de los panales, convencidos de que así conocerán la verdad del lugar. Los aldeanos ya no intentan detenerlos. Saben que cada visitante se lleva consigo una sombra distinta, una especie de eco que los seguirá incluso después de abandonar las montañas. Algunos vuelven, otros desaparecen sin dejar rastro. Nadie los busca. El valle aprende a olvidar con suavidad. El muchacho que descendió en tu lugar se ha vuelto hombre. Sus manos están endurecidas, sus ojos han perdido el brillo de la juventud, pero su respiración conserva el mismo ritmo pausado del que baja sin miedo. Cada año repite el descenso, y cada vez el silencio se prolonga un poco más antes de que el zumbido vuelva.
Los ancianos dicen que la montaña lo está moldeando, que pronto ya no será del todo humano. Cuando él habla, su voz tiene una vibración extraña, como si hablara desde dentro de una cueva. Una noche, mientras el pueblo duerme, entra en la casa vieja donde aún se guarda tu frasco vacío. Nadie sabe qué busca, pero al amanecer, el frasco está lleno otra vez. El líquido dentro es distinto, no rojo ni dorado, sino de un tono entre ámbar y gris, como si contuviera la sombra del tiempo. La superficie parece moverse, respirando despacio. Cuando el hombre lo lleva al fuego, la miel no hierve, pulsa como un corazón vivo, y del interior surge un sonido, un murmullo casi humano, un suspiro que hace temblar las paredes. La gente acude, temerosa, y lo ve de pie frente al fuego, inmóvil, con el frasco entre las manos. Nadie se atreve a hablar. Entonces él dice algo que solo unos pocos logran oír. La montaña está despierta. Desde ese día, el zumbido cambia otra vez. Es más grave, más lento, y parece seguir un patrón, como si tuviera palabras. Algunos aseguran que si escuchas el sonido con atención, puedes entender fragmentos, órdenes antiguas, oraciones sin sentido, nombres olvidados. Los más viejos se niegan a escucharlo. Cierran las ventanas, sellan las puertas, tapan los oídos de los niños. Pero el zumbido atraviesa la madera, el barro, la piedra. Está en todas partes, vibrando bajo la piel de las cosas. Una tarde, el hombre desaparece. Solo deja una nota escrita con tinta desvaída. Hay una voz dentro del eco. No es la mía. Nadie vuelve a verlo. Pero durante los días siguientes, las abejas vuelan en círculos perfectos sobre el acantilado, dibujando espirales que se expanden hacia el cielo. Los aldeanos observan desde abajo, temiendo que algo grande esté por ocurrir. Esa noche, una tormenta sacude el valle. Los truenos suenan como rugidos, y entre los relámpagos, algunos aseguran ver figuras moviéndose dentro de la nube, cuerpos suspendidos, colgando de hilos invisibles. Cuando el sol regresa, el acantilado ha cambiado. El panal mayor ya no está. En su lugar, la roca brilla con una capa de cristal endurecido, como si la miel se hubiera petrificado. Nadie osa tocarla. Con el tiempo, el lugar se convierte en santuario. Las mujeres dejan flores, los hombres encienden humo, los niños depositan piedras pequeñas como ofrenda. Se dice que quien apoye la mano sobre la superficie, podrá escuchar el zumbido directamente en el pecho. Algunos lo hacen, y cuando retiran la mano, sus ojos están húmedos, como si hubieran visto algo hermoso y terrible al mismo tiempo. Décadas más tarde, el valle empieza a modernizarse. Llegan carreteras, electricidad, turistas. El zumbido sigue, pero se mezcla con motores, con voces, con ruido humano. Los nuevos habitantes lo toman por un mito local, una leyenda para atraer visitantes. Pero tú, que alguna vez fuiste parte de él, sabes que hay cosas que no desaparecen, solo cambian de forma. A veces, en las noches tranquilas, cuando los generadores se apagan y el silencio se estira, vuelve a oírse el tono puro, el que no pertenece a ninguna máquina ni garganta, un sonido largo, profundo, como una respiración contenida. Y así, el valle sigue viviendo, sostenido por una vibración que nadie puede explicar. Los turistas toman fotos del acantilado sin notar que en las sombras algo se mueve. No es insecto ni viento. Es la memoria de todo lo que vino antes, flotando entre los huecos del tiempo. Y cada tanto, cuando alguien prueba la miel roja, el ciclo vuelve a comenzar. Una pulsación, una visión, una caída. Nadie recuerda los detalles, pero todos coinciden en una sensación, un calor en el pecho, una voz que los llama, un suspiro que se confunde con el sonido de las abejas. El zumbido no pertenece al valle ni a la montaña, pertenece a quien lo escucha. Las estaciones cambian en el valle, como si alguien girara lentamente el eje del mundo. Las flores del rododendro vuelven a abrirse, los ríos se hinchan con la nieve derretida,
y las abejas, pacientes, reinician su ciclo de vuelos. Pero esta vez el aire huele diferente. Hay un tono más denso en el viento, un sabor metálico que se adhiere a la lengua. El pueblo lo nota sin decirlo, porque en Lamjung nadie nombra aquello que teme reconocer. Dicen que la montaña está inquieta, que la piedra cruje en la noche, que la miel se vuelve más oscura año tras año. El muchacho que heredó tu lugar es ahora un hombre completo. Sus brazos son duros como la cuerda que sostiene, y en su mirada vive una mezcla de orgullo y resignación. Ha aprendido a callar lo que siente, a sonreír ante los forasteros que vienen buscando la historia de la miel alucinógena, a guiarlos por los senderos mientras evita mirar el acantilado durante demasiado tiempo. En las noches, cuando la aldea duerme, se sienta a escuchar el zumbido que parece brotar del suelo. Lo acompaña un perro viejo que ya no ladra, solo observa la oscuridad con los ojos encendidos. A veces el hombre habla en voz baja, y el perro inclina la cabeza como si entendiera cada palabra. Aún está aquí, le dice. Solo espera. Cuando llega la nueva temporada de cosecha, el hombre siente que algo lo empuja. No es la necesidad ni la costumbre, sino una fuerza más íntima, más profunda, como si el zumbido que escucha no viniera del exterior, sino de su propia sangre. Los aldeanos preparan el equipo, las cuerdas de bambú, las ramas secas para el humo, los cestos tejidos. Todo parece igual, pero hay una tensión en el aire que nadie se atreve a romper. Antes de partir, el anciano del pueblo entrega al hombre una vieja máscara de tela. Dice que perteneció a un cazador anterior, uno que nunca regresó. La montaña recuerda a los suyos, murmura. Si la llevas sabrá quién eres. El ascenso es silencioso. Solo el roce de las sandalias sobre la piedra y el golpeteo del viento contra las ramas. Desde arriba, el acantilado parece una garganta abierta, una grieta en el cuerpo del mundo. Las abejas ya están allí, miles, girando en espirales lentas, marcando un territorio invisible. El hombre prende el fuego y el humo se eleva en columnas grises. La cuerda se estira, el cuerpo desciende, y el sonido del enjambre se vuelve más grave, más rítmico, casi musical. A mitad del descenso, el hombre se detiene. Siente una vibración distinta, un pulso que no pertenece al aire. Es el mismo que sintió años atrás, cuando era niño, y vio desaparecer al primer cazador. El panal mayor brilla con una luz opaca cubierta de una fina capa de humedad. La miel cae en hilos lentos, pesados. Con el gancho, el hombre corta una sección. El olor es tan fuerte que casi lo derriba. Hay algo nuevo en ese perfume, algo que mezcla flor, metal y carne. Prueba una gota, apenas una, y el calor se expande desde el estómago hasta los oídos. De pronto, la montaña parece respirar. No es metáfora, la piedra se mueve bajo sus pies, se expande y contrae con un ritmo antiguo. Los ojos se le nublan, y en medio del zumbido reconoce voces, no humanas, pero familiares. Una de ellas pronuncia su nombre con el mismo tono con que su padre solía llamarlo. Intenta resistir. Quiere creer que son alucinaciones causadas por el veneno natural, el grayanotoxina que todos conocen y temen. Pero las voces insisten, dulces, cálidas, insistentes. Le prometen descanso, claridad, una forma de entendimiento que no se puede alcanzar en la superficie. Le dicen que la miel no mata, transforma, y cuando esas palabras atraviesan su mente, la cuerda se suelta. No cae, flota. Durante unos segundos la gravedad deja de existir. Todo se vuelve color ámbar. Horas después, lo encuentran tendido en la base del acantilado. No está muerto, pero su respiración es lenta e irregular. Sus ojos están abiertos, fijos en el cielo. Cuando por fin parpadea, sonríe. Dice que vio el interior de la montaña, que escuchó su corazón, que allí dentro no hay oscuridad, solo sonido. Los demás lo miran con miedo. Intentan llevarlo al pueblo, pero su cuerpo tiembla con cada paso, como si algo dentro de él vibrara al ritmo de un tambor lejano. Durante días,
no habla más. Se limita a respirar y a mirar el horizonte, como si esperara una señal que solo él puede reconocer. En las semanas siguientes, comienzan los cambios. Las abejas vuelan de forma extraña, más errática. Las colmenas nuevas aparecen en lugares donde nunca hubo flores. La miel se vuelve casi negra, espesa, difícil de manipular. Los ancianos consultan viejos textos, intentan recordar oraciones olvidadas. Nadie sabe qué hacer. El hombre se encierra en su casa y pasa las noches en vela, observando cómo la miel se mueve dentro de los frascos, como si tuviera vida propia. A veces cree ver sombras reflejadas en el vidrio, siluetas que se asemejan a rostros, manos, gestos de quienes ya no están. Una noche, el zumbido alcanza su punto máximo. Las paredes tiemblan, los perros aúllan, las lámparas se apagan. El hombre sale al exterior y ve el cielo cubierto de abejas. Miles, tal vez millones, formando una espiral que se alza hasta desaparecer entre las nubes. El sonido es ensordecedor, pero no agresivo. Es una canción, un llamado, una despedida. Cuando el enjambre se disuelve, el valle queda en un silencio absoluto, tan profundo que parece absorber el aire. Al amanecer, el hombre ha desaparecido. Solo queda la máscara, abandonada sobre la piedra, manchada de miel oscura. Nadie lo busca. Los aldeanos comprenden que la montaña lo ha reclamado. Pero en el fondo, saben que no es una pérdida. El zumbido regresa al cabo de 3 días, más suave, más armonioso, y todos sienten que algo en el valle respira de nuevo. La tradición continúa, aunque nadie la comprenda del todo. El tiempo en el valle dejó de medirse por estaciones y empezó a contarse en vibraciones. Los días eran más cortos, las noches más húmedas, y el aire tenía un brillo invisible como si alguien hubiera disuelto en él una memoria líquida. Desde la desaparición del cazador, nadie se atrevía a acercarse al acantilado. Sin embargo, las abejas no se marcharon. Permanecieron suspendidas sobre la piedra, en un enjambre tan denso que parecía una sola criatura. El zumbido se oía desde las colinas, se filtraba en los sueños, recorría las venas del valle como un río de sonido. Los niños nacidos en esos meses despertaban llorando con la misma cadencia del zumbido. Los ancianos decían que estaban afinados con la montaña, como cuerdas nuevas en un instrumento antiguo. Un amanecer. La niebla se levantó temprano y dejó al descubierto algo que nadie había visto antes. En la base del acantilado, donde antes había piedra seca, ahora había una capa de miel endurecida, negra, brillante como obsidiana. La superficie latía con un pulso casi imperceptible, y cada cierto tiempo exhalaba un vapor dulce, tan denso que hacía toser a los que se acercaban demasiado. Nadie entendía cómo había llegado allí. Algunos decían que era la sangre de la montaña solidificada, otros que el cazador había regresado convertido en materia. La gente empezó a dejar ofrendas, no por devoción sino por miedo. Poco a poco, el valle cambió. Los animales evitaban el acantilado. Los perros gemían mirando la piedra, y las vacas se negaban a beber del río cercano. Las flores crecían fuera de temporada, y las abejas, en lugar de recolectar polen, parecían vigilar. Una tarde, una mujer aseguró haber visto una figura moviéndose dentro del cristal negro. Dijo que se parecía al cazador, pero que sus ojos estaban cerrados y sus labios se movían como si recitara algo. Cuando fue a mostrarlo a los demás, la figura ya no estaba. En su lugar, el reflejo del sol se curvaba sobre la superficie, creando un destello que duró todo el día. Las semanas siguientes trajeron nuevas señales. Las colmenas de los alrededores comenzaron a producir una miel distinta, más espesa, más oscura, con un olor que recordaba a piedra caliente. Los que la probaron sintieron primero una calma profunda y luego una extraña claridad, como si el tiempo se expandiera en todas direcciones. Nadie hablaba durante los minutos que duraba el efecto, solo respiraban escuchando. Algunos lloraban, otros reían sin razón, y todos sin excepción juraban haber oído una voz suave ronca que decía sus nombres.
Esa fue la primera vez que el pueblo habló de la miel negra. La noticia viajó rápido. Los comerciantes volvieron con ofertas más grandes, prometiendo dinero, medicinas, protección. Los aldeanos se negaron. No era un producto, decían, era un mensaje. Pero la tentación, como siempre, encontró un camino. Un grupo de jóvenes decidió recolectarla a escondidas. Fueron de noche, sin fuego ni humo, confiando en la oscuridad. Cuando regresaron, traían frascos llenos y ojos vacíos. No hablaban, no dormían. Uno de ellos desapareció a los 3 días. Los otros murmuraban frases sin sentido, siempre las mismas. Está despierta, está respirando. Los ancianos llamaron a los monjes del monasterio cercano. Durante 3 días, rezaron frente al acantilado. El viento no se movió. El sonido de las abejas cubrió sus voces, suave pero insistente, hasta que la plegaria se volvió inútil. El tercer día, uno de los monjes se quitó los zapatos, caminó hacia la miel negra y apoyó la mano sobre la superficie. El contacto produjo un sonido como un suspiro profundo. Luego el monje cayó de rodillas, temblando. Cuando lo levantaron sonreía. Dijo que había visto el interior de la montaña y que lo que allí dormía no era un dios, sino un recuerdo demasiado antiguo para morir. Desde entonces, el acantilado fue considerado un santuario. Nadie lo tocaba, pero todos lo visitaban. Las madres llevaban a sus hijos recién nacidos y dejaban flores blancas. Los cazadores se inclinaban antes de partir. El zumbido se convirtió en la base de las canciones, en el compás de los rezos, en el ritmo del trabajo. Nadie podía explicar su origen, pero todos lo sentían. Algunos científicos llegaron desde la capital, cargando instrumentos, buscando registrar el fenómeno. Colocaron micrófonos, medidores, cámaras. Lo que captaron fue una frecuencia constante, demasiado baja para ser humana, demasiado perfecta para ser natural. Cuando reprodujeron la grabación, el sonido llenó la habitación con una vibración tan fuerte que los vasos se agrietaron. Ninguno quiso volver. Esa misma noche, las abejas regresaron al pueblo por primera vez. Entraron en las casas, no para atacar, sino para posarse sobre las paredes, las ventanas, los techos. Cada una emitía un brillo tenue como si guardara luz en el cuerpo. El pueblo entero quedó iluminado por esa bioluminiscencia silenciosa. Nadie durmió, nadie habló. Cuando el sol salió, las abejas habían desaparecido, dejando en cada casa un leve aroma a miel y ceniza. En la plaza, los ancianos encontraron algo nuevo, una máscara de tela, vieja, manchada, igual a la que el cazador usaba. Dentro, había un trozo de panal aún húmedo, y en él, un solo zumbido, suave, constante, como el latido de un corazón que aún no se ha detenido. Desde entonces dicen, cada generación nace con un oído más sensible que la anterior. Pueden distinguir matices en el zumbido como si escucharan una lengua secreta. Los niños repiten frases que nadie les enseñó, oraciones sin sentido que suenan como melodías antiguas. Y aunque el miedo sigue presente, también hay una calma extraña, una sensación de pertenencia. Porque todos saben que el cazador no murió. Se volvió voz, se volvió resonancia, se volvió montaña. A veces cuando el viento sopla desde el norte, los aldeanos juran oírlo caminar entre los acantilados. No es un fantasma ni un hombre, sino algo intermedio, algo hecho de aire y memoria. Su paso no deja huella, pero cada vez que pasa las flores del rododendro se inclinan, como si saludaran. El valle entero lo siente, pero nadie se atreve a pronunciar su nombre. Saben que hacerlo sería invocarlo. Y hay cosas que deben permanecer solo en el oído, no en la boca. El valle había aprendido a vivir con el rumor de lo imposible. Lo sobrenatural se volvió rutina, una respiración más dentro del aire que todos compartían. La miel negra seguía latiendo en el fondo del acantilado, pero su pulso era cada vez más lento, más espaciado, como si el propio corazón de la montaña se preparara para dormir. El pueblo, sin embargo, no podía descansar.
Los hombres trabajaban sin pausa, intentando llenar con movimiento el vacío que deja la comprensión de lo sagrado. Las mujeres cocinaban y rezaban, los niños crecían aprendiendo a no mirar demasiado tiempo hacia la piedra. Pero en las noches, cuando todo callaba, el zumbido volvía, insistente, ubicuo, tan profundo que hacía vibrar el agua de los cántaros. Nadie podía negarlo, la montaña seguía viva. Una tarde, cuando el sol comenzaba a esconderse tras las colinas, una tormenta subió desde el sur. No era una tormenta común. Las nubes se movían al revés, girando hacia adentro, como si el cielo quisiera tragarse a sí mismo. Los truenos no estallaban, se deslizaban como respiraciones graves. El aire olía a tierra abierta y miel quemada. Las abejas que normalmente buscaban refugio, se quedaron volando, trazando círculos lentos sobre el pueblo. Los ancianos reconocieron la señal y ordenaron cerrar las puertas, pero pocos obedecieron. Algo en esa electricidad los mantenía hipnotizados. En medio de la tormenta, una luz se encendió en el acantilado. Primero fue un resplandor tenue, luego un brillo líquido que bajaba como un río de fuego. Algunos corrieron a sus casas, otros se quedaron mirando, incapaces de apartar los ojos. Desde la distancia, el brillo parecía formar una figura, un cuerpo erguido, suspendido en medio de la lluvia, con los brazos abiertos. Algunos lo identificaron de inmediato, otros se negaron a creerlo, pero todos sintieron el mismo escalofrío. El cazador había regresado. No habló, no caminó, solo permaneció allí, en silencio, mientras el agua golpeaba su piel y la miel negra goteaba de sus manos. El zumbido se intensificó, tan fuerte que las casas vibraron, los árboles se inclinaron y los animales huyeron hacia el bosque. La tormenta duró toda la noche. Cuando el sol salió, la figura ya no estaba. En su lugar, la piedra había cambiado de color. Era más oscura, más lisa, casi pulida. Donde antes había grietas, ahora había un relieve, un rostro tallado por la naturaleza, pero con la precisión de un escultor. El rostro del cazador. Durante días, el pueblo guardó silencio. Nadie se atrevía a acercarse al acantilado. Las abejas lo vigilaban desde arriba, inmóviles como guardianas, pero el silencio no podía durar. Una mañana, un grupo de jóvenes subió con la intención de romper el hechizo. Llevaban herramientas, cámaras, la arrogancia de quienes creen que la ciencia puede domesticar al mito. Al llegar, golpearon la piedra. El eco resonó 3 veces, profundo como un corazón. Luego, el suelo tembló. De la grieta más alta comenzó a salir un humo dorado. Lo que ocurrió después, nadie pudo explicarlo. Las abejas descendieron en masa, envolviendo a los hombres en una nube viva. No hubo gritos, ni lucha, solo el zumbido, un tono grave, continuo. Cuando el humo se disipó, no quedaba nada. Esa fue la última vez que alguien intentó tocar el santuario. Los ancianos lo declararon tierra prohibida. Los monjes regresaron para sellar los senderos con estandartes de oración. Durante meses, nadie se acercó. Pero en las noches de luna nueva, los aldeanos comenzaron a notar luces moviéndose en lo alto del acantilado. Eran pequeñas, doradas, y se movían con ritmo como linternas guiadas por manos invisibles. Algunos dijeron que eran almas, otros, abejas que habían aprendido a volar en la oscuridad. Pasaron los años. El valle se adaptó a su nueva calma. Los turistas ya no llegaban. Los caminos se volvieron difíciles. Las rutas se desdibujaron bajo la vegetación. Solo los que nacieron allí sabían cómo llegar al acantilado. Los ancianos envejecieron sin miedo, convencidos de que la montaña había cobrado lo que necesitaba. Pero los niños nuevos, los que no conocían el pasado, comenzaron a escuchar el zumbido antes que el habla. Se quedaban quietos, con la cabeza inclinada como si alguien les hablara desde el suelo, y cuando por fin pronunciaban sus primeras palabras, no eran nombres ni saludos, sino sonidos graves, guturales, como el eco de una colmena. Una noche, el zumbido cesó.
El silencio fue tan absoluto que dolía. Los perros lloraron, los pájaros cayeron de las ramas, las lámparas temblaron. En ese silencio total, el acantilado emitió un único sonido profundo, continuo, sostenido. Después, todo volvió a la calma. Al amanecer, el aire estaba limpio, el cielo despejado, y la miel negra había desaparecido. En su lugar, un espejo natural cubría la roca, reflejando el valle entero. Quien se miraba en él, no veía su propio rostro, sino una versión distinta, más joven, más cansada, o simplemente ajena. Los aldeanos comprendieron entonces que el sacrificio no había sido un fin, sino una transformación. La montaña no buscaba devorar, sino recordar. Cada vida que tocaba quedaba escrita en su frecuencia. Cada eco era una voz preservada, cada vibración un nombre. Desde entonces, cuando alguien muere en el valle, los familiares no lloran, se acercan al acantilado, apoyan la frente sobre la piedra y escuchan. Algunos dicen oír el zumbido, otros una respiración. Pero todos coinciden en sentir algo innegable, el calor de la montaña latiendo bajo la superficie, como un corazón antiguo que nunca dejará de sonar. Con el paso del tiempo, el valle volvió a abrirse al mundo. Las carreteras nuevas conectaron lo que antes era aislamiento, y los viajeros llegaron con mochilas, cámaras, drones. Preguntaban por la miel alucinógena, por los cazadores que se colgaban de los acantilados. Los aldeanos los recibían con sonrisas educadas, pero detrás de esas sonrisas quedaba la cautela. El mito había sobrevivido en silencio, y nadie deseaba romperlo con curiosidad extranjera. Las montañas son lentas, pero la gente de ciudad siempre tiene prisa. Querían ver, grabar, probar. No sabían que el peligro no estaba en el veneno sino en el sonido. El zumbido seguía ahí, más débil, como un suspiro que se niega a morir. De día se confundía con el ruido de los motores, con los helicópteros que llevaban turistas. De noche, cuando todo callaba, volvía a su tono puro, un hilo grave que podía sentirse más que oírse. Algunos lo tomaban por el viento, otros por superstición, pero los viejos sabían que era el guardián del valle, la última huella de los cazadores, la voz de la montaña respirando a través de los siglos. El espejo de piedra, donde la miel negra había estado, se había vuelto un sitio de peregrinación. La gente venía a tomarse fotografías, a tocar su superficie lisa, creyendo que era solo una rareza geológica. No sabían que el reflejo a veces devolvía otra cosa. De día, mostraba paisajes, de noche mostraba sombras. Algunas personas aseguraban haber visto a los cazadores caminando dentro del cristal, moviéndose en silencio, repitiendo el descenso eterno. Los científicos enviaron equipos para analizar la composición del material. Dijeron que era cuarzo mezclado con una resina orgánica desconocida. No comprendieron que estaban midiendo la carne solidificada de un mito. Entre los aldeanos, pocos recordaban los nombres de los antiguos cazadores, pero todos sabían quién era el guardián. Se le veía al amanecer, caminando por la línea del horizonte, con un bastón de bambú, y un rostro que no pertenecía a ninguna edad. Nadie sabía dónde vivía ni de qué comía. Algunos lo veían rezar frente al acantilado, otros lo encontraban observando las colmenas sin moverse, como si pudiera entender su idioma. Cuando le hablaban, respondía con frases breves. Ella duerme, no la despiertes, aún respira. Los niños lo seguían, fascinados. Los adultos bajaban la cabeza. El guardián no era hombre ni fantasma sino memoria en movimiento. Su presencia bastaba para mantener el equilibrio. Cuando el zumbido se debilitaba, él se sentaba sobre la piedra, cerraba los ojos y comenzaba a respirar al ritmo del valle. Al poco tiempo, las abejas regresaban. No para atacar ni para trabajar, sino para girar en torno a él, dibujando una espiral que ascendía lentamente hacia el cielo. Algunos decían que era magia, otros que era ciencia antigua, una forma de comunicación perdida. Pero nadie lo interrumpía.
Era un acuerdo tácito entre la montaña y el hombre, mientras uno recordara, el otro seguiría vivo. Con los años, el guardián envejeció. Su andar se volvió más lento, su voz más baja, hasta confundirse con el mismo zumbido. Una tarde de invierno, subió al acantilado por última vez. Los aldeanos lo vieron alejarse y supieron que no volvería. En el horizonte, su figura se recortó contra la luz del atardecer, y por un instante, el aire entero se detuvo. Después, una corriente de viento descendió por el valle, cálida como un aliento humano. Desde entonces, nadie volvió a ver al guardián. Sin embargo, el zumbido no desapareció. Cambió. Ya no era un sonido ajeno, sino un ritmo interior, un pulso compartido. Las colmenas crecieron de nuevo. Las flores volvieron a florecer en las pendientes donde antes solo había roca. El valle recuperó su color, pero algo en su quietud seguía recordando. La gente aprendió a vivir con el sonido, a no temerle, a aceptarlo como parte de su respiración. Y así la historia se convirtió en costumbre, el miedo en herencia, la herencia en música. Hoy, si viajas a Lamkung y caminas en silencio antes del amanecer, quizá puedas oírlo. No un rugido ni un canto, sino una vibración constante que nace del suelo y atraviesa el pecho. No sabrás si proviene de las abejas o de la montaña, pero sentirás una cosa con certeza, que alguien sigue allí, vigilando, recordando, respirando contigo. El valle se despide del tiempo como si exhalara por última vez. La luz del amanecer ya no parece venir del cielo sino del suelo mismo, filtrándose desde las grietas de la montaña. Nadie recuerda la última vez que el silencio reinó por completo, porque incluso en los días sin viento, el aire vibra con una frecuencia baja, constante, como un corazón enterrado que se niega a detenerse. En Lamjung, la gente vive en torno a ese ritmo. No lo llaman sonido ni espíritu, lo llaman la respiración. Las generaciones más jóvenes crecieron sin miedo. Para ellos, el zumbido no es advertencia ni castigo, sino parte del paisaje, tan natural como el río o la lluvia. Los mayores los observan en silencio, temiendo que olviden el peso de lo sagrado. Pero la memoria no se pierde, cambia de forma. Los niños juegan al borde del acantilado sin comprender que pisan el mismo suelo donde los antiguos cazadores se enfrentaron al abismo. A veces, en las tardes tranquilas, una corriente cálida sube desde las rocas y hace que el aire vibre. Ellos se detienen, levantan la cabeza, y durante un segundo todo se vuelve quieto. Luego corren de nuevo, riendo sin saber que acaban de escuchar el suspiro de la montaña. Las abejas siguen trabajando, pero su comportamiento ha cambiado. Ya no forman enjambres violentos, ni defienden sus colmenas con furia. Vuelan despacio, en círculos amplios, dibujando patrones que se asemejan a palabras. Los apicultores del pueblo creen que han aprendido otro idioma, una forma de comunicación que mezcla vibración y luz. En las noches más claras, cuando la luna toca la piedra del acantilado, el enjambre entero brilla con destellos dorados, como si respirara en sincronía con la montaña. Quien se atreve a mirar durante demasiado tiempo siente que el suelo bajo sus pies palpita. La miel nueva tiene un color incierto, entre dorado y gris. Nadie sabe cómo describir su sabor. Algunos dicen que es dulce, otros aseguran que no tiene gusto alguno, que lo que provoca no es placer sino recuerdo. Quienes la prueban afirman escuchar voces, no externas, sino dentro del pecho. No voces humanas, sino una vibración que dice sin decir, una sensación de reconocimiento profundo, como si algo en ellos respondiera a un llamado antiguo. Los médicos de la ciudad lo llaman sugestión. Los ancianos lo llaman regreso. Una tarde, un viajero extranjero llega al pueblo con una cámara y un cuaderno lleno de preguntas. Quiere grabar el sonido, estudiar la frecuencia. Los aldeanos lo reciben con cortesía, pero sin entusiasmo. Ya han visto muchos como él. El hombre sube al acantilado, instala sus micrófonos y comienza a registrar. Durante horas no ocurre nada. Al anochecer,
Decide acercarse más al borde. Coloca la mano sobre la piedra. De inmediato, el aire cambia. No hay viento, pero su ropa se mueve. Las abejas aparecen sin ruido, flotando alrededor. Él no se asusta. Sonríe creyendo que está ante un fenómeno físico. Pero cuando reproduce la grabación, no oye el zumbido, sino una respiración, lenta, profunda, humana. La apaga, y el sonido continúa, aunque el aparato ya no esté encendido. El viajero parte al día siguiente. Nadie vuelve a saber de él, pero meses después, su equipo llega a manos de un joven del valle. Dentro de la cámara hay solo una imagen, el acantilado iluminado desde adentro como si en su interior hubiera fuego líquido. En el centro, una figura suspendida respirando, no se distingue su rostro, pero el resplandor es tan familiar que el joven deja caer la cámara y se queda quieto, escuchando. El zumbido regresa, suave, constante. La montaña piensa está viva. Con los años, el valle se vuelve un lugar de silencio voluntario. Los turistas dejan de venir. Los aldeanos hablan poco. Han comprendido que cada palabra puede alterar el ritmo del zumbido, romper el equilibrio. En las noches frías, las casas se llenan de un calor extraño que parece venir del suelo. Nadie necesita encender fuego. El aire vibra con una temperatura humana, como si la respiración de la montaña los envolviera. Los más ancianos comienzan a morir con una sonrisa en el rostro. Antes de partir, todos dicen lo mismo. La escucho. El día en que el último guardián muere, el valle no llora. Las abejas se detienen en el aire suspendidas como si contuvieran el aliento. La montaña emite un sonido bajo, prolongado, casi imperceptible. Es un adiós, o quizá un comienzo. Nadie intenta interpretarlo. Simplemente se quedan de pie mirando el acantilado, mientras el sol se oculta detrás de la niebla. Durante unos segundos, el mundo entero parece inhalar, y luego, una exhalación profunda atraviesa el valle moviendo el pasto, las hojas, el agua, la piel. Después, el silencio. No un silencio vacío, sino lleno, tibio, respirable. Un silencio que no pesa, que abraza. En él, todo suena y nada suena. En él, la vida continúa. La montaña sigue respirando.